Gloria al Señor por esta mañana, donde nos da el privilegio de poder abrir nuestros ojos. Damos gracias siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por cada despertar. Asimismo, queremos saludar a todas las personas que hoy se conectan. El tema de hoy es un tema muy hermoso, es en Dios hay victoria. Tiene que creer que siempre en Dios hay victoria. Hay victoria en el Cristo de la gloria. Siempre tendremos la oportunidad de ver esperanza aun cuando no la tenemos, cuando nuestra confianza está puesta en ese mismo Dios que envió al Cristo de la gloria para restaurarnos, salvarnos y darnos una nueva oportunidad. No se crea que usted no tiene oportunidad. Siempre hay oportunidad porque en Dios hay victoria. Vamos a iniciar en este capítulo, en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 y 2. Los que tienen escritura pueden acompañarnos allí en la escritura, en este Salmo 40, en el verso 1 y 2, dice la escritura: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Qué palabras más hermosas para iniciar. Pacientemente esperé a Jehová, no en el afán, no en la perturbación. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Son las palabras escritas del mismo David, un salmo de David. David, preocupado quizás por todo aquello que estaba pasando en un momento, pedía en este título que aparece en este libro de los Salmos, alabanza por la liberación divina. Así está escrito en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el verso 1 de este capítulo 40, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es con afán, es con la voluntad de Dios, porque Dios escucha a todas las personas, pero no responde siempre a los deseos del corazón del hombre, sino conforme a los deseos del corazón de Dios. David nos narra la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, que quiere decir que David era tan bueno como Dios, que David hacía todas las cosas bien como Dios le agradaba. Pues no. Cuando la escritura nos narra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, quiere decir que Dios se sentía conforme en un hombre como David porque le cantaba y le adoraba. Es decir, que Dios buscaba adoradores, siempre ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Y en este caso, como él lo buscaba, encontró a David. Dice lo que narra la escritura y la historia, que David siempre entonaba cánticos de adoración, cánticos de alabanza para el Padre. David danzaba como los corderos de la manada. Y muchos quizás dirían, está loco David. Pero tales adoradores busca el Padre que le adore. Por eso en Dios hay victoria. David tuvo la victoria sobre aquel gigante Goliat, porque tuvo la confianza en el mismo Dios poderoso, el mismo de ayer, el mismo de hoy, y el que estará por los siglos de los siglos. Pero llegó un momento donde por su desobediencia, en un momento de desobediencia, en su humanidad, tiene su equivocación y se encuentra en un lazo del enemigo. Se encuentra atrapado como cualquiera persona que se ha equivocado, como cualquiera persona en el mundo sin Dios, que cree que todos los problemas ya no tienen solución. Llegó este momento donde David se preocupó tanto, pero recordó aquel que lo había librado en medio de aquel gigante, aquel que lo había librado de las batallas, aquel que estuvo con él en todas aquellas peleas para librar a su pueblo. David es un hombre de batalla y de guerra, y lo vemos en la escritura y vemos qué hermoso es como Dios libra a David de muchas guerras, de muchas batallas. Y una vez más David pone la confianza en ese mismo Dios poderoso, y por eso dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que aún en los momentos más difíciles va a haber un momento de silencio por parte de Dios. ¿Estaremos quizás haciendo las cosas mal y por eso nos va mal? No, no precisamente. Muchas veces se está haciendo las cosas bien, y las pruebas vienen por causa de la humanidad, no por causa de Dios, sino por causa
de lo que somos hoy, seres humanos, que vivimos un diario vivir en lucha. Y por eso dice el Señor, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Son luchas que nosotros ni siquiera hemos buscado. Por ejemplo, para que me entienda más claro, muchas veces usted no tiene la culpa de que otros sientan envidia hacia usted y por esa causa le lanzan palabras de brujería, de hechicería, de principados, de potestades, le desean el mal. Dios no tiene la culpa y esa prueba usted no la ha buscado, sino que el enemigo ha tocado los corazones que tienen odio y ese odio lo han aprovechado esas personas y lo han lanzado contra usted. Usted no tiene la culpa y esa prueba, entonces usted no se la buscó, pero ahí está ese enemigo oculto lanzando palabras de maldición en contra de su vida y usted es ignorante, usted no sabe qué está pasando, pero sí se encuentra con un ambiente pesado. Allí es donde Dios nos da la fortaleza, allí es donde debemos clamar siempre a Dios en los momentos buenos y malos, sin importar, sin preguntar por qué estoy pasando esto. La pregunta de algunos, si yo estoy haciendo las cosas bien en Dios, ¿por qué me está pasando tantas cosas? ¿Por qué me están lanzando brujería, hechicerías, principados? Recuerden que en Dios siempre hay victoria. El tema de esta mañana, no precisamente porque usted lo busque, no precisamente porque usted esté buscando un enemigo, no. Muchos son envidiosos y usted no sabe que están envidiándole y por detrás lanzan palabras de maldiciones y son pruebas que Dios no ha mandado. Simplemente el corazón del hombre, de esa persona, de ese vecino, de ese familiar o ese allegado está tan inundado de maldad y le lanza esas palabras. Quiere decir que vendrá una prueba, no una directamente guiada por Dios, no, sino por causa de la envidia del ser humano. Y recuerden que cada ser humano tiene su propia voluntad, tiene la capacidad de decidir. Eso nos hizo único, porque Dios nos hizo único y nos dio la capacidad de decidir por nosotros mismos. Esos actos que ella está haciendo, ese vecino, ese familiar o aquel que quiera levantarse en contra de usted, está haciendo, eso tendrá su pago, porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, todo aquí mismo recibirá su pago. El Señor no deja pasar nada por alto. Sin embargo, hay algo que se llama la gracia de Dios, que borra todos los pecados cuando hay arrepentimiento, pero sin embargo, siempre hay que pagar un precio por los errores cometidos. En este tanto, podemos aclarar completamente que sus acciones de aquella persona que ha hecho mal y se arrepiente del Señor tendrán que ser de todas maneras delante de Dios, tendrán que tomar un juicio. Quiere decir que Dios le enseñará por haberse colocado a hacer esas cosas. Pero recordar que entre todas las cosas usted no tiene la culpa, así que no reniegue de lo que está pasando. Si usted está haciendo las cosas bien en Dios, no se retire porque algo malo esté pasando, porque usted no sabe qué está pasando en su entorno. Por eso, hoy en Dios hay victoria. Recuerden que pacientemente esperé a Jehová, este hermoso Salmo 40, versículo 1 y 2. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios va a responderte cuando vea que es necesario. Dios va a responderte cuando vea que has aprendido. Digamos que ya Dios sabe que todas aquellas personas se van a levantar en contra de usted y todas esas personas están lanzando palabras de maldiciones y brujería, pero al final de cuentas le sirve para prepararse a usted, le sirve para ser una persona fortalecida. Entonces, por un leve momento, debo permitir que pase para ver si usted confía en Dios y si su respuesta es seguir adorando a Dios en medio de la prueba o es rendirse. Porque Dios busca, dice la Escritura, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en carne, en espíritu y en verdad. En carne sería una emoción. En Dios hay victoria porque hay que tener paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, dijo David, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sé que muchos están en un pozo de desesperación. Es lo más claro que él puede decir. Me siento en un pozo de desesperación. Actualmente algunas personas dicen, te estás ahogando en un vaso de agua. Pero imagínense la referencia que hace el escrito en este salmo, al músico principal, Salmo de David, en este capítulo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El pozo es algo más profundo que un vaso de agua. Y notemos la densidad y el volumen y todo lo que le da. Dice, del pozo de la desesperación. Estaba inundado, sentía que estaba desesperado sin salida. Quizás
como muchos de nosotros en la enfermedad, en el cansancio, en la inestabilidad, en el dolor, en el fracaso, en la tristeza, en la tiniebla, en la oscuridad. Pero recuerden, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuándo es la confianza de esta palabra? Cuando pacientemente esperé a Jehová, dice David. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Quiere decir, si esperó pacientemente, Dios no le respondió al mismo momento, al instante que clamó, no. Siguió clamando, siguió orando, siguió perseverando. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Vemos, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Enseguida, no. Pacientemente esperé a Jehová. Quiere decir que se detuvo por un tiempo. Requirió de mucho tiempo a esperar a que Dios le respondiera. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Llegó el momento donde Dios vio la persistencia, la perseverancia y le respondió y luego lo sacó del pozo de la desesperación. En un sentido está diciendo, me sacó de esa preocupación tan grande que creía que no tenía salida. Del mismo modo, dice, no solamente del pozo, sino del lodo cenagoso. Imagínense las ciénegas, ustedes conocen todas esas partes, me imagino que algunos sí conocen cuando ha ido para aquellos pueblos, para otras partes donde hay lodo cenagoso, es muy horrible. Y dice que puso mis pies sobre peña, nos sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiere decir que si estaba caminando mal, Dios lo corrigió y le dio la oportunidad de que su camino fuera recto. Usted no crea, como dicen por allí ese dicho secularmente, que árbol que nace torcido nunca será enderezado. Así muchas madres le dicen a sus hijos y muchos padres le dicen a sus esposas y muchas esposas le dicen a sus esposos que árbol que nace torcido jamás se endereza. Pero recuerde algo, su hijo, su esposo, su hija, su familiar, su abuelo, su padre, todos no son árboles, son personas y como persona tienen un corazón el cual Dios puede tocar, hacer algo para transformarlos. Pero todo es bajo la voluntad de Dios, porque si andan en un mal camino, dice el Señor que en este momento a David lo hizo salir del pozo de la desesperación, salió de su desesperación, del lodo cenagoso, puso sus pies sobre peña, en este caso la peña viva, la peña fuerte es el Cristo de la gloria, y enderezó mis pasos. Cristo puede cambiar tus pasos, porque en Dios hay victoria en este tema que hoy estamos llevando a cabo. En Dios hay victoria en el Cristo de la gloria. Así, hermano, amigo que hoy escucha, quiero animarle a que entienda que Dios es quien tiene la última palabra. En Dios hay victoria. No lo busque en aquellos casos, personas que no conocen de Dios, en brujerías, hechicerías, porque creen que es más fácil, por lo que ven. Van y se dirigen a los brujos, hechiceros, agoreros, y van a leerse la suerte para ver qué les dice sobre el futuro. Eso es algo incierto, porque normalmente acontece que para salir del pozo de la desesperación van y acuden a brujos, a hechiceros, aquellos que utilizan la magia verde como bebidas, bebedizos y baños y todas estas cosas para que se les vaya el mal. Y les recuerdo que el futuro que les declaran los adivinos y los brujos y hechiceros es un futuro el cual ellos mismos te dicen que hagan las cosas para que se escriba de esa manera. Pero no es porque sea tu destino o tu futuro de esa forma. No, ellos te dicen, para que te vaya bien en el amor tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y te dirigen. Quiere decir que los demonios están hablándole a ese brujo, a ese hechicero, para que te guíen en el camino. Quiere decir, para que todo salga como ellos te están prediciendo, porque dicen así, son predicciones, tienes que hacer como ellos dicen. Y vamos a ver quién está planeando todo ese paso para que te salga como ellos están diciendo, es los demonios que preparan todo en un mundo en el cual si usted no tiene a Dios va a suceder como le dicen, pero no conocen el futuro. Ellos te están diciendo es los pasos que sigas para que así mismo creas que es el futuro, pero no, es algo que ya te están diciendo porque están planeando, más no porque vean el futuro. Y luego cuando acontece todo dicen, oye, me salió verdad todo lo que me dijeron, yo hice así, yo hice, claro, porque ellos te dijeron cómo era el plan,
Pero entiende esto, solo en Dios hay victoria. Dios te puede sacar de la desesperación. Dios puede sacarte de ese pensamiento de muerte. Solo en Dios hay victoria. Porque así nos vemos escrito en la palabra de Dios. Vemos escrito que solamente cuando se espera en Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No es enseguida. Muchas personas quieren ver la respuesta inmediata. Quieren ver que hoy se me quite el dolor, que hoy ya me dejen de hacer maleficios, que hoy ya dejen los ataques, que ya me dejen dormir, que me dejen descansar. Pero usted sea paciente en el Señor, no busque cosas contrarias, porque cuando se busca cosas contrarias a Dios, al clamar a Dios, entonces vas a estar llena de inmundicia y el obrar de Dios no va a ser sobre tu vida. Si buscas cosas malas y después pides oración, no va a orar Dios, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Dios es veraz, en Dios solo hay victoria. Amado amigo que hoy escucha, quizás no es creyente o apenas está en este camino, entienda que en Dios, solo en Dios hay victoria, solo en Él. Y uno muchas veces cuando no tiene a Dios es impaciente, quiere ver las cosas ya. Quiero que Dios me dé mi casa ya, quiero que me dé mi esposo ya, quiero que me dé mi esposa ya, quiero que me dé mis hijos ya. Aquellas que no pueden tener hijos dicen así, yo quiero que me lo dé ya. Yo quiero que me demuestre que Él me ama y que me dé el hijo que yo tanto deseo. Y estamos colocando verdaderamente nuestra intención, nuestra intensidad, pero quizás no es la voluntad de Dios. Más adelante vas a renegar por algo y Dios no nos da las cosas conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice este salmista, salmo de David. David en este momento dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Vean aquí mismo, lo voy a colocar, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, versículo 1 y 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No importa en cuán momento estás pasando, no importa qué tan inundado estés de lodo, no importa qué tan horrible o a donde quieras que estés sumergido, no importa en qué inmundicia, no importa si te equivocaste, escucha bien, no importa si por rapidez o por querer ver las cosas acercaste brujos a tu casa, a tus esposos, le diste bebedizo, le diste brujería, hiciste algo porque creías que era lo más rápido, pues te digo que no. El único que tiene el poder y la autoridad para cambiar, para transformar, se llama el mismo Dios a través del Cristo de la gloria, que es la peña viva ahora, que es la roca fuerte, el Cristo de la gloria. Es el único que puede romper toda atadura, toda brujería. Por eso, no importa, pide perdón a Dios si hoy estás escuchando, no perteneces a esta casa de oración, pero te agrada escuchar el mensaje a través de ella y poco a poco estás intentando ser convencido a través del mensaje de la palabra de Dios. Entonces yo te digo, no te sientas culpable si alguna de las cosas que hoy estamos nombrando has cometido. Lo importante es que puedas reconocerlo, y si Dios hoy te está hablando es para que no endurezcas tu corazón, sino para que abras el corazón a Dios y puedas entender que muchas veces la brujería no trae beneficio sino maleficio, y siempre trae maldición, porque le tienen miedo al diablo, pero sin querer, con la brujería lo estás invocando a tu casa. Muchas veces, sin querer y por ignorancia, si le hablan del diablo, no me hables del diablo, pero asisten al brujo, el hechicero. ¿Y con quién creen ustedes que trabajan ellos? No es con Dios, no es con Dios quien trabaja. Es decir, sin saber está llamando al diablo a su hogar y a su entorno. No hay nada mejor, como dice la Escritura en este Salmo, en el capítulo 40, en este versículo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Agárrese de esta palabra, de este Salmo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínese usted que no encuentra salida. Tiene deudas, preocupaciones en este instante, enfermo, cansado, sin medicamento. Y créame, por muchas cosas como esas hemos vivido nosotros. Y hoy podemos decir que Dios es el único que nos da la victoria. En Dios hay victoria. No se detenga a mirar lo que es fácil, no, sino lo que es seguro. Lo fácil te lleva a algo pasajero, pero lo que cuesta, lo que es difícil, lo que espera, lo que es de paciencia, te lleva a la enorme victoria. Por eso no se detenga, hermano, no se detenga a creer cosas que usted no conoce, porque aquel que invoca al diablo en su casa, ¿cómo Dios puede obrar? Cuando todo le va mal, entonces sí claman a Dios.
Ahora, no podemos estar jugando en los dos lados. Yo sé, quizás porque algunas personas quieren vengarse, porque ya saben quién le está haciendo mal, le está haciendo daño, quién se metió en su hogar, y por rabia, por disgusto, sin el amor de Dios en su corazón, quieren atacar y van a decir, voy a hacerle lo mismo. Pero no hay nada más maravilloso que usted vea la victoria de Dios. No hay nada más hermoso como al final dice este versículo en el capítulo 40, versículo 3. Luego de haber pasado David esto, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Este versículo 3. Y el 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Miren, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No se deje engañar. Usted crea en lo que Dios le ha prometido, crea en lo que Dios le ha dado y no se detenga a esperar nada del mundo. Espérelo todo de Dios. Dios es el único que puede cambiar todo nuestro entorno y sin embargo muchas personas confían simplemente en lo que ven y en lo que deben creer, pero yo les digo y les aseguro por experiencia que Dios no se puede ver muchas veces, pero se puede percibir y sabrás que Dios estará contigo. Dios no se olvida de aquel que pone su confianza en Él, porque Dios siempre cumple su promesa. No te detengas, no importa cuántos momentos de dificultad has vivido, no importa cuántas personas se han levantado, no importa si hoy sientes que estás perdiendo todo. Recuerda que las batallas más duras, esas son las que te llevan a la victoria, porque en Dios siempre hay victoria. Miren, recuerden y guarden en su corazón esa enorme victoria. Creo que todos en este momento conocemos la historia de David y Goliat. Era un gigante que amenazaba al pueblo de Israel. Era un gigante que amenazaba y decía, si tan solo uno saliera a pelear conmigo y me ganara, todos se rendirán. Pero si yo les gano, yo tendré la victoria sobre este pueblo. Y en medio de todo eso, solamente se levantó ¿quién? Este mismo David, el cual estamos leyendo este versículo, este capítulo 40, versículo 1 y 2, en el capítulo 4 y en el capítulo 40 y en el capítulo 50 y muchos capítulos donde nos narra todo lo que hay que confiar. En este verso 4 dice, bienaventurado, 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se debían tras la mentira. Este mismo David que hoy nos enseña a través de la palabra y nos da un mensaje diciendo, pacientemente espera a Jehová y Él se inclinará a ti y oirá tu clamor. Así como Él dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese mismo que está diciéndote hoy, después de haber luchado con aquel gigante, David y Goliat, en esa batalla, nadie puso la confianza en David porque lo veían pequeño, lo veían que era un hombrecillo. No le decían que era un hombre, sino un hombrecillo, un niño, un muchacho. ¿Cómo vas si tú no conoces nada de batalla? Recuerde que Dios no te da la victoria con lo que tienes en tus manos, sino con lo que tienes en tu espíritu, oración, perseverancia. Y si te limitas, entonces el enemigo te va a ganar. Pero si eres alguien que se ilimita, que se pone todo dispuesto para Dios, verá la victoria. Pero sobre todo en la paciencia. Pacientemente espera a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquellos que te han visto triste, destruido, tendrán que ver el momento de la victoria, porque en Dios hay victoria. Llegará tu momento de levantarte. Llegará el momento donde tú muestres que tú no has perdido el tiempo, de que tú no estás menospreciado. Amado hermano, amado amigo, quiero animarte a que entiendas, no importa si te encuentras en el lodo de la desesperación, en este instante, levántate, porque Dios colocará tus pies sobre peña y enderezará todos tus pasos, porque en Dios hay victoria. Hay victoria a través del Cristo de la gloria, el único medio que puede salvarnos y llevarnos al Padre. Así que quiero ir empezando a cerrar en el nombre de Jesús. Señor, queremos en este instante que cada persona que vaya a escuchar a futuro este mensaje pueda tener toda la confianza
que no importa quién se levante. Así hoy les digo a ustedes, no importa quién se levante. Ustedes no buscaron eso y Dios tampoco lo ha enviado. Quizás ustedes no buscaron que les hicieran mal. Fueron hombres con corazones malos, personas con corazones malos, mujeres con corazones malos para dañar tu hogar, para destruir. No es que Dios se incomplace, ni Dios envió esa prueba. No, esa mujer envidiosa de su propio corazón, de lo mal, del fruto de su corazón, eso quiere brindar. Pero Dios dará la victoria, porque en Dios tienes la victoria. Así que no te preocupes, solamente pacientemente espera en Jehová, y Él se inclinará a ti y Él escuchará tu clamor, y te sacará del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, y pondrá tus pies sobre peña y enderezará tus pasos. No te detengas y no reniegues diciendo, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, si estoy haciendo las cosas bien, Señor, estoy buscándote. Y ahora que te estoy buscando es que me está pasando esto. Y ahora que te estoy buscando, Dios, ahora es que me está pasando todo esto. Ya no quiero vivir más así. Y nadie quiere vivir, de hecho, en muchas circunstancias. Pero solo depende de si confiamos en Dios o no. Porque lo más claro, con Dios o sin Dios, entiende esto, mujer y hombre que hoy escuchas, hermano en Cristo y aquel que está iniciando. Con Dios o sin Dios, las cosas siguen igual. La diferencia es que si pones la confianza en Dios a través del Cristo de la gloria, las cosas serán diferentes. El mismo problema, pero con una solución diferente. Así que no importa si estás en problema o no estás en problema, si estás en deuda o no estás en deuda, las cosas van a seguir igual. La diferencia es en quién decido creer en medio de la circunstancia difícil, si en el problema o en Dios. Por eso debemos mostrarle al problema cuán es grande, cuán hermoso nuestro Dios, porque en Dios hay victoria, y no decirle a ese problema que no tenemos un Dios que nos pueda respaldar. No. Dígale al problema que hay un Dios que lo respalde. Dígale al enemigo que hay un Dios que lo respalda, porque en Dios hay victoria, hermano.